Bueno, la opinión que tenemos en el Frente Amplio es de que existe un cogobierno en los hechos entre la fuerza que ganó las elecciones de gobierno y el fujimorismo. Se han distribuido ya cargos en la administración pública y hay aspectos sustanciales de la política económica que comparten. Lo que se requiere en el país ahora es, ante las situaciones de crisis que se van evidenciando, que se respeten las instituciones. ¿Cuáles son estas situaciones de crisis? Me gustaría que se prefigurara. El tema de la censura al ministro de Educación, por ejemplo, la forma como se ha desarrollado, la manera como se trabaja los temas en el legislativo en relación a los problemas del Ejecutivo, esa pugna por reparto de cargos públicos. Entonces, un diálogo que es propiciado desde la Iglesia sobre una base programática para definir entre dos personas temas de la República, no es una institución republicana, es una institución monárquica. Eso no corresponde a una república democrática. Lo que debería haber es un diálogo donde el presidente de la República convoca en Palacio de Gobierno y van los partidos políticos, van sus representaciones y se plantea una agenda. Y sobre eso se buscan puntos comunes. Que haya diálogos personales o particulares, eso existe en todo el mundo. Pero que se quiera institucionalizar una manera de conversación, lo que lleva es a graves problemas institucionales en el país, más aún cuando una de las fuerzas no ha reconocido, en el caso de la candidata perdedora, no ha reconocido al candidato triunfante, no ha hablado con él como tal, no ha tenido un gesto político como el que han tenido todas las otras fuerzas que acompañan al gobierno o que somos oposición al gobierno. Creo que ese es un tema bien delicado en la vida política del país y debemos evitar entrar en una pendiente donde tengamos un poder con mecanismos particulares, no republicanos, donde lo que manda al final es el poder económico o la fuerza bruta de cada cual, y más bien debemos fortalecer las instituciones y el mecanismo de diálogo debe darse. Nosotros estamos dispuestos a ir a un diálogo y debe convocarse un diálogo por el presidente de la República en Palacio de Gobierno y con una agenda precisa. O sea, lo que le provoca una resistencia es la intervención del cardenal, digamos. No, que se hagan pactos secretos en unas conversaciones particulares, encerradas, donde nadie sabe bien qué se está tratando y donde los temas crean un mecanismo de decisiones políticas que no es el que plantea la República. Es un mecanismo monárquico para decisiones políticas. Sí, justamente sobre la agenda. La primera agenda es fortalecer la institucionalidad donde puede haber diálogos en una circunstancia política donde hay una fuerza que tiene el Poder Ejecutivo y hay una fuerza mayoritaria en el Congreso, que son distintas. Y además que el Congreso no ha terminado de reconocer políticamente el triunfo de la otra. Entonces hay agendas que son claves. Una agenda fundamental es que estamos en una parálisis nacional. La política económica es un desastre y no hay visos de que pueda desarrollarse adecuadamente. Tenemos problemas muy graves de desencuentro con los problemas reales. Por ejemplo, ha habido una sequía, está habiendo una sequía muy fuerte en el país y el gobierno lo ha tocado casi de costado, no ha tenido política de reacción frente a ello, no hay medidas adecuadas. Los problemas del empleo y la precarización del empleo se han generalizado muchísimo. El abandono de las MIPES, pequeñas y microempresas en términos financieros y de reactivación, es inmenso en el país. Entonces, ante esas circunstancias, uno dice, ¿dónde están los mecanismos institucionales para enfrentar estos temas? El Congreso podría ser uno, pero como el fujimorismo es mayoría absoluta, el fujimorismo pone al final casi la agenda y lo que se resuelve. Y el Poder Ejecutivo, esos temas los mira un poco de costado, tiene otras preocupaciones. Entonces las preocupaciones de una mayoría nacional están fuera. Por eso reclamamos un mecanismo republicano. ¿Cuáles son las preocupaciones del Ejecutivo si no son las que usted ya mismo ha mencionado? Las preocupaciones del Ejecutivo están en ver principalmente cómo garantiza una estabilidad de créditos para lo que es su programa económico. Entonces está pensando cómo consigue la línea de crédito que van a permitir que algunos proyectos puedan salir sin quebrar la estabilidad fiscal. Esa es la esencia de su programa. Conviene que eso es primordial. Eso es muy importante. Para poder ejecutar un plan de gobierno. Pero si solo eso depende del plan de gobierno. Si eso es en función de concentrar más la industria, en función de dejar abandonado el agro, en función de generalizar la precariedad del empleo, en función de privatizar los servicios y disminuir los servicios de salud y educación a las personas, no es ciertamente lo más adecuado. Pero esos temas son temas en los cuales debería haber discusión, debería haber un diálogo político institucional en el país. Por eso el mecanismo más adecuado es el mecanismo republicano, de una institución democrática republicana, que el presidente convoque a las fuerzas políticas con una agenda y diga,
la agenda en los cuales buscamos establecer puntos comunes, tratemos de hacerlo, son 3, 4 puntos. Yo creo que la experiencia que hubo con las facultades delegadas fue positiva, en el sentido que abrió en el Congreso las posibilidades de discutir, en el Congreso, y fueron los ministros. Ahora se requiere una discusión a nivel de los partidos. ¿Por qué? Porque hay problemas institucionales que están afectando a la democracia peruana. Los partidos que en el fondo son nominaciones, digamos, no tan representativas, porque aquí usted ha mencionado varios de los problemas, yo podría decir otros, es decir, estamos ante una serie de movimientos sociales hoy día al interior del país, con pedidos regionales, pedidos distritales, etcétera, que no tienen un carácter político, no son agitación, simplemente son necesidad, ¿no es cierto? Y frente a eso, la verdad es que se puede uno perfectamente entender y decir, hacemos una política, no sé, pues. Hay las dos cosas, hay movimientos sociales que hay que atender adecuadamente, pero hay grandes problemas políticos que hay que resolverlos políticamente, por ejemplo el tema de la exportación del gas, el tema de la soberanía energética, el tema de las posibilidades de reactivación de la producción. No hay crédito para las micro y pequeñas empresas, no hay una tasa de interés adecuado para lo que es la mayoría de la actividad productiva en el país, no existe, está abandonado. Entonces existen políticas que se pueden y se deben discutir y acercar entre las fuerzas políticas. Eso es factible en un diálogo que no sea un diálogo encerrado entre dos que conversan bajo la advocación convenimos en que el diálogo religiosa. Es un primer paso, un momento, simplemente, ¿no es cierto? Pero que luego tenemos que ingresar al diálogo nacional y es allí donde más o menos se están planteando la necesidad de hablar de tales o cuales que hay cosas. que poner los temas y que hay que hacerlo institucional, porque ese diálogo va a tener... No obstante que los partidos no representan necesariamente el sentir de las grandes mayorías. Exactamente, eso tendrá que expresarse en la próxima campaña electoral, pero ahora tiene que manifestarse y no puede tener a la puerta del costado otra reunión donde está un presidente y la presidenta de otro partido aconsejada por la Iglesia, que sea un poco el contravalor moral o político de la reunión abierta. Eso no puede ser, tiene que haber una sola manera de organizar y de resolver los problemas institucionales. De acuerdo. Sin ningún tipo de efecto. Es que hay una parte estratégica, y esa parte estratégica es la que marca el acuerdo nacional. De ahí se derivan los diferentes planes para cada sector, pero no podemos decir que eso es gaseoso. El acuerdo nacional tiene más de 10 años. Y hasta ahora existe. Y hasta ahora existe. ¿No? Y hasta ahora existe. Tiene el secretario, por favor. Y el Estado se mantiene. Por favor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, tenemos a las puertas una convocatoria. ¿Por qué no planteamos que sean entre las fuerzas políticas el tema de la sequía y el agro, el tema del agua, Seguridad, el tema del empleo, que está ciertamente con problemas muy serios, y el tema de la reactivación productiva y la seguridad? Ahí tenemos 5 temas políticos sobre los cuales podrían las fuerzas partidarias reunirse con el presidente de la República y decir qué medidas se pueden tomar ahora y en qué cosas podemos coincidir y que dejamos discrepancias, pero sobre esa base decidir. Pero para eso no necesitamos tener... Está bien que se reúne el presidente y tome su cafecito y tome su tecito con Keiko Fujimori. Eso está muy bien, pero eso no puede ser un mecanismo alternativo a una institucionalidad democrática republicana. Bueno, del Frente Amplio nosotros creemos que hay que resolver los problemas de las personas, de la gente, de la nación. Son los problemas de un país que está entrando en una crisis económica muy profunda, que no parece tener visos de ser atendida. Y hay que atender los problemas del trabajo, los problemas de los servicios públicos, los problemas de la sequía, los problemas de la reactivación productiva. Estamos entrando en una pendiente muy peligrosa si es que se mantiene un ajuste neoliberal que va a ser tremendo ante la vida de la población. Por eso es que hay un diálogo político, institucional y republicano, donde el presidente convoque a las fuerzas políticas, insistimos, existe una agenda y se busque mecanismos y puntos para dar solución a esos reclamos que son del conjunto de la nación. Y creo que es distinto que ya algunas fuerzas se reúnan, conversen algunas personas, pero no, en ningún caso puede crearse un mecanismo institucional, como plantea algunos agentes, entre el gobierno y el fujimorismo para que sea un mecanismo de diálogo para solucionar por esa vía problemas del país. Tiene que ser por una vía institucional, republicana y democrática.